Hola, ¿cómo está mi hermano? Este es un nuevo día para bendecir el nombre del Señor y especialmente congregarnos frente a su palabra. Doy gracias a Dios porque nuevamente nos podemos juntar, quizá vamos a seguir en forma virtual por un par de meses, pero gracias a Dios porque nos ha sostenido. Así que mis hermanos, nos disponemos hoy día a escuchar la palabra de Dios y lo vamos a traer de otro profeta que tampoco no se habla mucho de él. Hablo del profeta Sofonías. Así que para comenzar voy a leer un par de versículos en la Biblia acerca de los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Sofonías. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Eladías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves de los cielos y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová del Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ahí vamos a dejar esta primera parte del libro de Sofonías. Los historiadores dicen que Sofonías escribió este libro no mucho después de la muerte de Manasés, cuando terminó su reinado de 50 años. También la historia y la Biblia nos dice que este rey fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Él permitió la adoración de ídolos y también permitió el sacrificio de niños. Y esto se había vuelto una práctica muy común. También había construido, como dice la palabra, en los terrados, a los observadores de las estrellas, y habían de hecho también de esto como un culto. Bueno, dice la Biblia también que derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Eso está en el libro de los Reyes. Bueno, su descendencia no fue diferente. Su hijo Amón también reinó, y reinó también de la misma manera, pero su reinado fue muy breve. Y después vino el rey Josías. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque este rey fue totalmente diferente. ¿Recuerdan el mensaje del domingo pasado? Bueno, ahí Habacuc no hablaba de este rey. Este rey fue un buen rey. Así que voy a mostrarle el bosquejo más o menos completo del libro de Sofonías. Bueno, en este resumen del libro que ustedes están viendo, podemos ver encasillado varios de los temas de este libro, del capítulo 1 hasta el primero versículo del capítulo 2. Vamos a hablar acerca de la ira de Jehová, que está contenido del más o menos un tema completo que corresponde a los juicios de Jehová. Desde el capítulo 2 en adelante hasta el 2.12 también está la profecía contra las naciones vecinas. No olvidemos que solamente Dios no iba a juzgar a su pueblo, sino que también a las naciones vecinas, a las cuales también, tal como habíamos visto en el libro de Habacuc, Dios iba a traer para juzgar a Judá, pero también Dios iba a juzgar a estas naciones paganas. Del capítulo 3 para adelante hay lo mismo que en el libro de Habacuc, están los hay sobre las ciudades rebeldes, y donde nos habla del pecado de Jerusalén. El pecado
que había en la capital del reino, amparado por los sacerdotes, amparado por la monarquía, que tenía sumido al pueblo en el pecado, en la idolatría, en acciones paganas reñidas, pero completamente y en contra de la voluntad de Dios. Y del capítulo 3 ya del versículo 8 en adelante está lo que Sofonías nos habla acerca de la redención de Jerusalén. Redención. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Este libro de Sofonías no solamente contempla una profecía para el Estado y para sus contemporáneos en ese tiempo, sino que muchos han visto en el carácter de la profecía de Sofonías que también hay un alcance mundial. Y esto seguramente todavía no lo hemos visto. Y seguramente, si no viene el Señor antes, vamos a ir ya presenciando síntomas de lo que va a ser este juicio de Dios sobre la tierra, sobre la maldad que impera en nuestro mundo. Entonces, un paréntesis que podríamos hacer también de este libro es tratarlo primero en forma de lo que iba a hacer Dios con su pueblo en los tiempos que estos profetas estaban anunciando que venía juicio, especialmente la destrucción de Jerusalén en el año 586, ya como lo había dicho anteriormente el domingo pasado en la profecía de Habacuc. Pero posteriormente también nos vamos a referir un poco y vamos a leer un poco de lo que está en el libro de Apocalipsis acerca del día del Señor, el gran día del Señor, que también es necesario que tomemos en cuenta cómo va a ser este juicio, y por supuesto también vamos a terminar, tal como termina este libro, con una palabra de gozo, de un exaltado gozo al ver la redención que Dios iba a hacer, y cómo Dios trata de alguna forma diferente y con misericordia y con amor a aquellos que se someten a su palabra, a su voluntad, y que no han cambiado su forma de ser, adaptándose a los tiempos, adaptándose a las modas, sino que son estos cristianos que van a ir contra la corriente siempre y que no están de acuerdo con el sistema de cosas que está ocurriendo en el mundo, sino que como Dios nos dice, somos un pueblo diferente. Así que en base a este resumen que ustedes vieron y que lo vamos a dejar ahí en pantalla un rato, podemos ver más o menos cuál es el resumen completo del libro. ¿Por qué el libro del profeta Sofonías es especial? En hebreo el nombre Sofonías significa el Señor protege. Y es uno de los pocos profetas que dentro del versículo 1 usted lo puede haber visto. Él lista su ascendencia familiar. Él proviene de un rey, su tataranieto rey Ezequías, que gobernó en el año 716 hasta el 687 a.C. Seguramente Sofonías provenía de una familia que tenía riqueza y posición, una posición social. Él estaba muy familiarizado con las costumbres y las políticas de la corte real en Jerusalén. Seguramente Sofonías también conoció al profeta Nahum y Jeremías, que fueron sus contemporáneos. ¿Por qué se escribe este libro del profeta Sofonías? Bueno, Sofonías contiene dos grandes mensajes principales. El primero es el anuncio que el gran día del Señor está cerca. El pueblo de Judá creía que el Señor algún día iba a ser los poderosos y acabaría con sus enemigos. Ya hemos conversado muchas veces sobre esto. Pero Sofonías anunció al pueblo que cuando llegase el día del Señor, Él castigaría a quienes no le obedecen, incluyendo a Jehová, así como a otras naciones. Sofonías describió cómo el pueblo, su pueblo, y sus líderes habían desobedecido al Señor. Muchos adoraban ídolos. El rey y otros líderes seguían costumbres extranjeras. Abusaban de su poder. Los falsos profetas le decían al pueblo que no se preocuparan por las exigencias del Señor, que Él de todos modos no haría nada al respecto.
Los sacerdotes deshonraban el templo y abusaban de la ley de Dios. Sofonías invita al pueblo a ser humilde, a obedecer al Señor y adorarlo solamente. Si hacían esto, se podían evitar el castigo y la terrible destrucción a la cual estaba siendo anunciada por Sofonías. Sofonías contiene un segundo mensaje, por eso lo hemos dividido en dos partes. El Señor también quiere crear un pueblo nuevo que no cometerá injusticia. Capítulo 3, versículo 13. Que cantará de alegría. Versículo 14. Porque el Señor les ha dado la victoria y ha restaurado sus vidas con amor. Capítulos 3, 15 y 17. El Señor conducirá a Jehová, a Judá, a los que habían sido dispersos o exiliados de la tierra. Ellos adoran una vez más al Señor en Jerusalén y las demás naciones verán cómo los ha bendecido el Señor. Esto también hay una parte que tiene que ver con el tiempo de este profeta y lo que había de acontecer posteriormente en la destrucción de Jerusalén, pero también tiene una connotación universal, como lo podemos ver después cuando leamos en el libro de Apocalipsis. Inclusive en varios libros del Nuevo Testamento es referenciado Sofonías hablando del gran día del Señor como un acontecimiento futuro. Así que también para que vamos ubicando, digamos, que el mensaje de Sofonías tiene una parte para el tiempo en que él estaba viviendo y un tiempo futuro que aún esperamos. Sofonías seguramente predicó a comienzo del reinado de Josías, 640-609. No olvidemos que el pueblo estaba muy influenciado por los poderosos asirios, reinado que fue el reinado de Manasés, que se dejó llevar por las costumbres de estos pueblos extranjeros. Y posteriormente también Amón, quien al parecer junto a otros miembros de la nobleza de Judá habían seguido costumbres asirios, o sea, habían puesto dentro de la cultura judía cosas absolutamente que estaban reñidas con la palabra de Dios y con las costumbres judías. Y además cambiaron también su vestuario al estilo asirio. O sea, realmente estos reyes perdieron absolutamente su dignidad como pueblo, con su cultura, con lo que ellos tenían como conocimiento de Dios. Pero también esto fue producto de que ellos habían olvidado a Dios. Recuerden que en este tiempo el rey Josías descubrió los libros sagrados y se dice que en base al mensaje de estos profetas y de lo que había de venir, este rey Josías cambió todo lo que venían haciendo sus antiguos sus antecesores, y cambió todo esto porque él pensaba de que había en el mensaje de estos profetas, tanto del de Habacuc como de Sofonías, había un mensaje de esperanza de que Dios podía librarlo de completamente y totalmente de esta destrucción. Por lo tanto, este rey Josías buscó y encontró la palabra, y él se condujo a través de lo que la palabra de Dios le indicaba, que era lo que tendría que haber hecho todos los reyes de Judá. Pero lamentablemente vemos que la historia no fue así. Por eso Dios tiene que tratar con este pueblo y Dios tiene que juzgar también a este pueblo. El día de Jehová o el día del Señor ocupa un lugar muy importante en la profecía de Sofonías. Este no solamente se refiere al tiempo de la inminente destrucción de Jerusalén que sucedería en aquel tiempo, tal como lo hemos señalado, sino en el tiempo del reinado del Mesías, lo cual todavía es un evento futuro. Este día comenzará con la aparición del Mesías para juzgar a las naciones y seguirá con el cumplimiento del reinado de paz de 1000 años. En el Nuevo Testamento este día es llamado el Día del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2.
Expresión que no debe también confundirse con lo que se decía al primer día de la semana, también llamado el Día del Señor, que está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento describe el Día de Jehová teniendo en cuenta principalmente los aspectos netamente de justicia que Dios iba a ejercer sobre su pueblo. El libro de Sofonías presenta entonces muchas similitudes con otros libros proféticos del Antiguo Testamento. Esto se muestra por la piadosa armonía exhibida en las profecías de hombres que fueron tan diferentes unas de otros y que vivieron tampoco épocas totalmente distintas, pero siempre presentaron el objetivo de Dios, que es la gloria del Mesías, de nuestro Cristo, y de su pueblo terrenal junto al milenio. Todos los eventos que están asociados con este periodo. Ahora, Sofonías también hay algunas similitudes de muchos de sus profecías con algunos otros libros. Por ejemplo, Sofonías menciona en varios de sus escritos, capítulo 1, 1.15, algunas referencias a profecías que fueron hechas, por ejemplo, por Isaías. En el capítulo 2, capítulo 13, Isaías también 18.1.7, Sofonías 3.12, también hay una referencia con otro profeta que es el profeta Miqueas, del cual también se puede inferir algunas de estas profecías y aclarar un poco acerca de este juicio del Señor. Jeremías entonces, tal como lo habíamos dicho, fue contemporáneo de Sofonías. Y ustedes ven en el libro de Jeremías, él describe moral e históricamente la caída de Judá. Cómo se va a producir el deterioro moral de esta nación. Tal como dije, Habacuc también, que fue contemporáneo, se concentra más en el aspecto moral. Mientras que Sofonías muestra los eventos históricos de la caída de Judá y de Jerusalén. Y voy a leer aquí en el libro de segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del primer versículo en adelante, y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta ahí vamos a dejar esta lectura de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Bueno, ante todo este panorama tan sombrío que nos describen los profetas del tiempo del juicio de Dios, pero no olvidemos que Dios también se ha reservado un remanente fiel, y en este tiempo es su iglesia, y su iglesia está compuesta por hombres y mujeres que le han confiado su vida al Señor y que viven de acuerdo a su palabra. Y también hay algunas cosas que quisiera compartir con ustedes que es lo que nos mantendrá firmes en este tiempo de tanta veces también confusión, inclusive para los mismos cristianos. Algunos consejos que podríamos dejar para vivir este tiempo es que, por ejemplo, leer la Biblia diariamente. Proponerse, por ejemplo, leer algún libro del Antiguo Testamento, pero también ir combinando también con libros del Nuevo Testamento. Especialmente en el Nuevo Testamento algunos recomiendan leer el libro de Juan, pero eso es para los cristianos que están comenzando. Yo diría que para ya un conocedor
por ejemplo, leer el Evangelio de Lucas, para tener un contexto más amplio acerca de la vida de nuestro Salvador Jesús. Y también después, un poco para continuar, leer la historia de la iglesia a través del libro Los Hechos y algunas cartas del apóstol Pablo donde se nos insta a vivir rectamente. Por ejemplo, la carta a los romanos. También otras cosas que los cristianos no debemos olvidar hacer permanentemente es orar. Hablar con Dios, comentándole nuevamente sus problemas. Él ofreció llevar nuestras aflicciones. También tener la oportunidad durante el día de tener una reflexión en la palabra, ya sea un devocional y también acompañarlo de oración. Aprender a depender del Espíritu Santo. Nosotros tenemos clara convicción de que el Espíritu Santo es el que nos guía a todo. Y el Espíritu Santo ¿en qué nos ayudará? Que Él nos enseñará. El Espíritu Santo nos guiará. Y el Espíritu Santo nos fortalecerá en los tiempos de necesidad. Bueno, también una de las cosas que nosotros podríamos decir, bueno, asistir regularmente a la iglesia, pero hoy día ya no lo podemos hacer. Por un tema netamente en la pandemia en que estamos, tenemos prohibido juntarnos. Y especialmente muchas iglesias lo está haciendo en forma virtual, haciendo su culto en forma virtual a través de ciertas plataformas y formas que hoy día se pueden hacer, que están a disposición de todos nuestros hermanos y esperamos que muy pronto nosotros también lo podamos hacer y que podamos cantar, podamos compartir momentos también de testimonio de cómo el Señor ha tratado con nosotros durante ya más de un año. Seguramente mis hermanos, al igual que quien les habla, tenemos un sinnúmero de cosas como Dios ha obrado en nuestra vida y cómo nos ha protegido y cómo Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado también en muchas cosas que seguramente en este tiempo hemos tenido que cambiar algunas cosas como las hacíamos, pero bueno, todo ha sido para mejor porque todos los propósitos de Dios están. Otra cosa también importante, no olvidarnos que no solamente la vida cristiana es para nosotros, sino que también servir a los demás. Cuanto más entreguemos de nuestro servicio a los demás, nosotros podemos disfrutar plenamente de nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos servir a Dios? Bueno, el pastor en sus predicaciones que hemos tenido domingo a domingo hacia atrás, un poco nos ha guiado la forma en que podemos nosotros compartir y testificar de nuestra fe en Jesucristo. Otra forma también a veces tenemos cómo podemos nosotros enfrentar las dudas. No olviden que a veces el enemigo trata de implantar ciertas dudas a través inclusive de algunos personeros religiosos también que a veces nos traen noticias y tratan de confundir al pueblo. No olvidemos que ante cualquier cosa nuestra primera urgencia en saber y poder ver la verdad está en la Biblia, en la palabra de Dios. Quizás también conversando con otros cristianos usted puede ir también aclarando y venciendo sus dudas. Y lo más importante, aprender a vivir un día a la vez. ¿Recuerdan tener un canto por ahí que hacíamos eso? Vivir un día a la vez. A veces, tal como la Biblia está también, y Jesús nos enseñó acerca de la ansiedad, a veces nos podemos poner muy ansiosos y queremos pensar en lo que nos va a suceder mañana. Y quizá en este mismo tiempos difíciles, pensamos, bueno, ¿cómo va a ser el día de mañana? Si muchas veces no puedo salir a trabajar, si muchas veces no puedo ir a hacer cosas tan importantes que antes hacíamos regularmente, pero hoy día, como estamos guardados en casa por producto de la cuarentena, quizás ¿cómo resolvemos nuestros problemas? Bueno, dejemos que Dios nos enseñe a vivir un día a la vez. La ansiedad no nos ayuda. Y cada día, no olvidemos, Dios va a
renovar nuestras fuerzas. Quiero a mis hermanos agradecerles la oportunidad que ustedes tienen cada día de orar por nuestra iglesia, Camino de Fe. Orar por nuestro pastor, por su familia, que no han estado exentos tampoco de problemas y también algunas restricciones propias producto de la cuarentena. Pero también a nuestros hermanos que hemos sabido poco de ellos, muchos de ellos no se comunican mucho a través de las redes sociales, especialmente y por lo tanto muchas veces no saben mucho de ellos. Así que sería bueno que empecemos a contactarnos y empezar a compartir, porque esto nos ayudará y nos fortalecerá en estos tiempos difíciles. Así que mi hermano, muchas bendiciones al Señor para cada uno de ustedes. Es bueno que nos comuniquemos, que nos contactemos, que no porque no está el templo, no, la iglesia no está. No olviden que la iglesia somos nosotros, somos cada uno de nosotros. Y por supuesto podemos seguir compartiendo y podemos utilizar las redes sociales, podemos utilizar la tecnología para juntarnos, para poder conversar, para poder también tener momentos gratos de alegría y gozo, y quizás también cantando una alabanza juntos todos a través de las conexiones virtuales que se pueden hacer en línea y que hoy día hay muchos que lo están haciendo y lo están practicando. Así que mi hermano, mucha fuerza, mucha fortaleza. Los tiempos son difíciles y seguirán siendo difíciles, pero tenemos a nuestro Señor que nos fortalece y que también nos cuida. Así que mi hermano, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Padre, quisiéramos darle gracias y bendecir su santo nombre por su palabra, y saber, Señor, que usted también es un Dios de amor, de misericordia y también de justicia. Rogamos, Señor, que usted pueda seguir obrando en el corazón de nuestros hermanos, y especialmente, Señor, aquellos que pueden estar desalentados por distintas razones, Señor, que su palabra y su Espíritu Santo pueda estar obrando y tocando sus corazones. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos de Camino de Fe, por sus familias, por cada uno de aquellos que son sus más cercanos, para que también, Señor, podamos compartir de su palabra y podamos compartir de la alegría de ser hijos del gran Rey, y también, Señor, saber de que estamos amparados bajo su mano poderosa. Gracias, mi Señor, gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, porque podemos congregarnos, y será hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.